Muy buenas noches. Tenemos nuestra sesión de la liturgia de la palabra el día 4 de junio del 2024, novena semana del tiempo ordinario. Bueno, entonces inmediatamente, como de costumbre, vamos a nuestro misal para encontrar el día martes 4. Comenzamos con la primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 12, 15 y 17, 18. Bueno, nos dice San Pedro: hermanos, piensen con cuánta santidad y entrega deben ustedes vivir esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Bueno, esta es una alusión al fin, ¿no? Al fin de los tiempos, como tal. Y aquí desaparecerán los cielos y la tierra, ¿no? Se entiende cuando se derretirán los elementos. Y habrá una tierra nueva y un cielo nuevo, dice, ¿no? En otro pasaje. Continuamos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí está, ¿no? En que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche, y consideren que la magnanimidad de Dios es nuestra salvación. Bueno, importante en que pongamos todo nuestro empeño, ¿no? Para que el Señor nos halle en paz con Él, dice aquí, ¿no? Que es lo importante de la paz, porque la paz es espiritual con Él. No es tanto la paz de los hombres, que sí es importante, ¿no? Podemos estar en paz, pero podemos estar en pecado, ¿no? ¿Sí? Pero la paz en realidad es la paz de Dios, la paz que tenemos en Jesucristo cuando estamos en Él y Él en nosotros. Entonces estamos en paz, espiritualmente vivos. Así pues, continúa San Pedro, queridos hermanos, ya están ustedes avisados. Vivan en guardia para que no los arrastre el error de los malvados y pierdan su seguridad. Se puede perder, ¿no? O sea, si uno se va tras los que cometen error, los que están en pecado, pues obviamente perderemos la salvación, la seguridad. Pues hay que estar firmes, ¿sí? Hay que estar velando en oración, siempre obedeciendo, ¿no?, los mandamientos de Dios. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es, ¿no?, la respuesta a la pérdida de la seguridad de nuestra salvación. Pues hay que crecer en la gracia santificante, estar en gracia de Dios, ¿no? Para nosotros, los católicos, es estar eh, confesados, ¿no?, cumpliendo los mandamientos de Dios, los mandamientos de la Iglesia, y no cometiendo pecado mortal. Pero si se comete el pecado mortal, ya sea por descuido o por algo que ha sido consentido, que es el pecado mortal grave, ¿no? Entonces podemos restablecer esa gracia santificante a través de la confesión.
Y termina diciendo, a Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, hasta el final, ¿no? Sí, la resurrección, la eternidad. Bueno, pasamos al Salmo, el Salmo 89 tenemos aquí, cuyo responso es, tú eres, Señor, nuestro refugio. Desde antes que surgieran las montañas y la tierra y el mundo apareciesen, existes, Dios mío, desde siempre y por siempre. Bueno, a propósito, como ustedes se han podido dar cuenta, ha habido algunos errores en esta traducción, ¿no? Especialmente con la anterior lectura del día anterior. Por eso vamos a tratar de cambiar, ¿no?, esta versión de la verdad católica y movernos al texto de la Conferencia Episcopal Colombiana, ¿no?, que está de hecho, pero no lo tenemos digital como este, ¿no? Este es muy conveniente porque lo tenemos listo. Pero veremos en qué medida podemos obtener. Se va a perder obviamente algunas cosas, ¿no? Pero queremos tener un poco más de certeza de que la traducción sea buena, ¿no? De la versión bíblica. Bueno, tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. 70 son los años que vivimos. Llegar a los 80 es más bien raro. Pena y trabajo son los más de ellos. Como suspiro, pasan y pasamos. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Haz, Señor, que tus siervos y tus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Bueno, y inmediatamente pasamos al Evangelio. Eh, Este es bastante conocido, ¿no? Este pasaje, el de ven al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Está en los tres evangelios sinópticos. En este caso, en San Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. Muy bien, dice San Marcos, en aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Bueno, este pasaje en Marcos, lo mismo que en Mateo y en Lucas, eh, los, los, los sumos sacerdotes, los escribas, ¿no?, los doctores de la ley, están interesados en hacerle preguntas, pero no para enterarse o para aprender, sino preguntas capciosas, como dice, para cogerlo, ponerle una trampa. Y lo han hecho en varias oportunidades. Por eso es importante leer, ¿no? En esta, por ejemplo, en el capítulo 12 hay varias, también en Mateo y en Lucas, ¿no? Y aquí le envían a unos partidarios de Herodes, porque Jesús ya les ha puesto en evidencia, ¿no? Con parábolas, y ellos se han sentido aludidos, ¿no? Entonces, para desquitarse, les envían, dice, a unos fariseos y unos partidarios de Herodes o herodianos, que eran los que estaban más del lado del gobierno, ¿no? Del rey. Había un rey Herodes y el rey, pues obviamente, era complaciente con el dominio romano, no el pueblo, ¿no? El pueblo siempre sufría las consecuencias de los abusos, pues, de poder de Roma. Entonces continúa, se acercaron pues a él
y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Bueno, esta es una pregunta muy comprometedora, ¿no? Y capciosa, porque ellos sabían que de una u otra eh, le tendían la trampa, ¿no? Caía, como se dice vulgarmente. Entonces la pregunta de, ¿está permitido o no pagarle el tributo al César? Si él decía que sí, entonces se ponía eh, en contra del pueblo, ¿no? Que era el que tenía que pagar y estaban obviamente en contra de pagar tanto impuesto, ¿no? Tanto tributo al César. Y si decía que no, entonces se ponía en contra de Roma y en contra también de los herodianos, ¿no? Que eran los que estaban ahí, eran representantes y lo acusaban, tendrían que acusarlo, ¿no? Quedaba mal con el pueblo si decía que sí, o quedaba mal con el poder, ¿no? Con Roma y con los herodianos, y lo acusaban. Si decía que sí, pues obviamente con toda la gente allí, ¿no? Quedaría como traidor del pueblo. Y si decía que no, pues lo acusaban, ¿no? Y como se necesitaban dos testigos, había tantos testigos ahí que inmediatamente lo acusaban. Entonces, Jesús, notando la hipocresía, les dijo: ¿por qué me ponen una trampa? O sea, ya sabía él, ¿no? Que se trataba de eso. O sea, los herodianos, los fariseos, enviados por los escribas, los sumos sacerdotes y los ancianos, como dice acá, ¿no? Ellos ya se habían puesto de acuerdo. ¿Qué pregunta lo podían coger, ¿no? Como se dice vulgarmente? Pero él ya lo sabe, ¿no? Entonces les dice: tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Inclusive podríamos pensar que ni siquiera Cristo cogió la moneda, no, sino que les dijo que la trajeran y ellos la tenían allí. Entonces, sin ni siquiera tocarla, no les dijo: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces le respondió Jesús: entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados de su sabiduría, ¿no? Ah, en otros evangelios lo dice así. Sí, claro, ¿no? Y lo dijo de verdad, ¿no? Porque esa moneda, lo material, désenlo al César, ¿no? Que es lo material, el dinero. Pero a Dios denle lo que es de Dios, que es que la oración, la adoración, el respeto, la confianza, la fe, ¿sí? La obediencia a Dios, los preceptos. Bueno, entonces, muy sabia, muy sapiencial, como era de esperarse de Jesús esta respuesta a esta pregunta capciosa. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.